Dios les bendiga, buenas noches. Como siempre damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que nos da poder a través de este medio llegar a ustedes y poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar en una serie que he comenzado la semana pasada sobre la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada el tema que compartí fue el que necesitamos a Jesucristo para ser salvos. Hoy el tema es necesitamos a Jesucristo para ser libres. Es muy importante porque hoy en día ya no es muy común la esclavitud física, pero lo que es más frecuente en la vida del ser humano es la esclavitud tanto emocional, pero la más severa y la más peligrosa es la esclavitud espiritual, ya que cuando se está espiritualmente esclavo, se afecta todo lo demás. Por eso podemos hablar de tres esclavitudes. Bueno, vamos a decir cuartas: la esclavitud física, la esclavitud emocional, la esclavitud espiritual y por lo tanto, y la esclavitud emocional. Por eso en esta ocasión, ese es el tema. Necesitamos a Jesucristo para ser libres. Déjeme orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la bendición y el privilegio que me permites poder llegar a la vida de mis hermanos, de mis hermanas, a través de este medio, para que tu palabra haga el efecto necesario en cada vida y en cada corazón. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. El versículo, la escritura que vamos a estar considerando se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Vamos a estar abarcando estos versículos y considerando sobre este tema que nos va a ser de mucha bendición, y mayormente en estos tiempos donde hay tanta esclavitud espiritual, tanta esclavitud emocional, donde las personas de una manera a otra pues están siendo afectadas. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar que la necesidad de ser libres del pecado, porque esa es otra esclavitud, eso es lo espiritual. Cuando estoy hablando de la esclavitud espiritual, me refiero a la esclavitud del pecado. Es una realidad, no es una fantasía, no es un invento de las personas para atemorizar a la gente. El pecado es algo real, no es parcial, es totalmente real. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado se transmitió a toda la humanidad, porque cuantos todos pecaron, todos dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso se hereda la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. O sea, y no es una realidad, no es un mito, no es algo parcial, es totalmente real. Totalmente el ser humano nace con pecado y por lo tanto desde que nace es esclavo del pecado. Por lo tanto, hoy vamos a estar considerando cómo el Señor Jesús dialoga con los judíos, los fariseos, y nos enseña cómo nuestra situación de pecaminosa, esa esclavitud espiritual, y cómo podemos ser libres a través de él. Por eso el versículo 31 lee así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí lo que primero que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es que permanecer en la palabra de Jesús o en su palabra es ser verdaderamente sus discípulos. Discípulos significa seguidores. Un seguidor de Jesucristo es fiel. Un seguidor de Jesucristo le imita. Pero para poder imitarle como a él le agrada, necesitamos ser personas que permanecemos en su palabra, que no solamente la leamos todo el tiempo, todos los días, sino que también tratemos de cumplirla conforme la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahí está la clave del verdadero discípulo, aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Y permanecer en la palabra de Dios evita caer una vez más en la esclavitud del pecado. También evita que el enemigo se aproveche. También evita que las emociones nos controlen. Porque hoy en día, aunque muchos de nosotros somos libres espiritualmente,
ya no somos esclavos del pecado, tenemos enemigos como las emociones, el temor y otros, o la ira y otros pecados que tratan de esclavizarnos y tomar control de nuestras vidas. Pues como cristianos tenemos la ventaja que a través de la palabra de Dios podemos vencer todos esos temores, toda esa ira, todos aquellos pecados que nos esclavizan o nos quieren esclavizar. Por eso así les presenta el Señor Jesús, que si permanecemos en su palabra, ahí está la clave de ser verdaderamente sus discípulos. Y ya en el versículo 32 les presenta esta realidad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, conocer la verdad nos hace verdaderamente libres. La palabra de Dios es la verdad. Es la genuina verdad divina que tenemos estampada aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora también la verdad viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él con toda autoridad pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, cuando nosotros conocemos de Jesucristo, conocemos la verdad. Y esa verdad viene a romper toda cadena espiritual, emocional, del pecado, de Satanás, de vicios y de todo aquello que esclaviza al ser humano. La mentira, por el contrario, esclaviza más y más a la persona. Por lo tanto, si usted quiere ser libre verdaderamente, tiene que conocer la verdad. Tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer a Jesucristo para que esa libertad sea genuina y sea verdadera. Por lo tanto, así es como el Señor Jesús le presenta a los judíos, y bueno, ellos de una cierta manera pues se oponen, y siempre, como siempre sucede, hay obstáculos, hay oposición. Nos dice el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Miren, el engaño cautiva y esclaviza totalmente, porque mucha gente tiene un problema grave, que son esclavos del engaño, son esclavos del error. Ese engaño, ese error, no les permite ver claramente su situación pecaminosa, su situación de pecado, que son esclavos del pecado. Estos judíos, ellos se enorgullecían porque eran linaje de Abraham, y pensaban que por ser linaje de Abraham no eran esclavos de nadie. Por eso ellos le dicen con orgullo, con prepotencia: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pues hago una pausa y puedo decir: mentira. Esa era una mentira, porque los judíos habían sido esclavos físicamente casi toda su vida. Si nos vamos a la historia bíblica, en el Antiguo Testamento vemos que estuvieron más de 400 años esclavos bajo los egipcios. Después Dios los liberta, les da la libertad a través de Moisés, y a través de Josué los introduce a la tierra prometida. Y a través del rey David, ellos vivieron el clímax de la libertad y el poder militar, o sea, Israel era la potencia más poderosa a través del rey David. Pero después de eso comenzaron a pecar y comenzaron a caer en la esclavitud, hasta que Dios los hace esclavos a través, cuando viene Nabucodonosor y los cautiva, los lleva cautivos, y de ahí en adelante los judíos fueron esclavos hasta que en el año 70 después de Jesucristo, cuando el general Tito invade Jerusalén y la destruye prácticamente, todos los judíos corren, se van a diferentes naciones, y no fue hasta el año 1948 que regresan y hacen el Estado de Israel. Pero todo ese tiempo, aquí cuando estamos hablando que en este tiempo, cuando Jesús les está diciendo esto, y que ellos dicen que nunca han sido esclavos de nadie, pues ya habían sido esclavos de los egipcios, ya habían sido esclavos de los sirios, de los asirios, de los babilónicos, de los medo-persa, de los griegos, y en ese momento eran esclavos de los romanos. Y todavía ellos se atreven a decir: no somos esclavos de nadie. Ese es el engaño.
El engaño no hace ver la situación pecaminosa de esclavitud que vive el ser humano. Por lo tanto, una persona que se cree que está bien no va a buscar de Dios, pero la persona que descubre que está mal, que es esclavo, que necesita ayuda, es la que busca a Dios. Es lo que hace el engaño, es lo que hace Satanás, que la gente no descubra su situación espiritual. Por eso nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a Corintios, en 2 de Corintios capítulo 4:4, donde nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Satanás ha cegado a la gente. Por eso la gente anda con libertad, pecando, creyendo que no son esclavos de nadie, creyendo que no necesitan de Dios, y por lo tanto ellos son los más miserables, porque espiritualmente hablando son esclavos del pecado, porque Satanás lo ha cegado. Los únicos que sabemos sobre esta realidad del pecado somos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y que se nos ha quitado esa venda y podemos ver con claridad lo que son las tinieblas, lo que son la luz, lo que es estar en pecado y lo que es estar libre del pecado. Y tristemente muchos que dicen ser cristianos tienen el problema de estar engañados y creen que la vida que llevan o lo que hacen está bien, cuando la palabra de Dios les refleja en la maldad, les exhorta que están mal delante de Dios. Por lo tanto, cuidémonos del engaño, porque el engaño cautiva, el engaño esclaviza, el engaño no nos hace ver la realidad en que vivimos. Por eso la verdad es lo único que puede libertarnos. Por lo tanto, esta gente así estaban. Por eso el Señor Jesús en el versículo 34 les responde. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, practicar el pecado es ser esclavos del pecado. Está claramente lo que el Señor Jesucristo aquí les está diciendo. Y no solamente ellos, sino también es un mensaje para nuestros tiempos. Aquellas personas que practican el pecado son esclavas del pecado. No importa que no estén en un calabozo, en una cárcel, detrás de unas rejas, no. Aunque anden libres en la calle, en el monte, en su casa, pero si practican el pecado, son esclavos de ese pecado. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque practicar el pecado es cuando la persona constantemente, día tras día, sigue pecando. Hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Por ejemplo, nosotros los que hemos sido libres del pecado, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ya no somos esclavos del pecado. Lamentablemente tenemos la tendencia pecaminosa, las concupiscencias que a veces nos arrastran, nos llevan a pecar. Por eso la diferencia entre un nacido de nuevo, o sea, uno que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ha nacido de nuevo, y alguien que no ha nacido de nuevo, o sea, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es que estos que no han nacido de nuevo practican el pecado. Los que hemos nacido de nuevo ya no practicamos el pecado, pero sí pecamos. Esa es la diferencia. Pero no estamos exentos de que si nos descuidamos y andamos más en la carne, podemos caer en practicar el pecado, y ahí es donde perdemos la salvación. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted y yo hemos sido libres del pecado, hay que no permitir que el pecado nos esclavice. Hay que vencer el pecado. Y aunque pequemos, abogado tenemos con el Padre, dice el apóstol Juan. Hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesús el justo. Y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, siempre y cuando confesemos esos pecados al cometerlos. Esa es la realidad, esa es la diferencia. En cambio, esta gente a que Jesús le habla estaba en esa esclavitud del pecado, como muchos hoy en día lo están. Ahora, por eso, solamente Jesús da la verdadera libertad. Por lo tanto, les dice Jesús en el versículo 35 y 36, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Gloria a Dios, porque solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, puede libertarnos, y cuando Él liberta, esa libertad es verdadera, es genuina. Por lo tanto, no podemos nosotros volver otra vez a ser esclavos del pecado. Cristo nos ha libertado. Hay que vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado, nos ha permitido, nos ha conseguido, y no dar rienda suelta al pecado. Antes, al contrario, hay que dar rienda suelta a la santidad, a la vida consagrada a Dios, a la obediencia a Dios, cumpliendo su voluntad. Porque esa es la voluntad de Cristo, esa es la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad. Porque de lo contrario vamos a tener consecuencias no muy agradables. Por eso, como nos dice estos versículos, un esclavo no tiene libertad en la casa. Un esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y nosotros, al tener la bendición de que Jesucristo es el Hijo, el dueño de todo, Él nos ha dado esa libertad. Ha roto esas cadenas de esclavitud, y por eso somos en Cristo Jesús verdaderamente libres. Ya si la persona vuelve a pecado, vuelve al vicio, es porque quiere, pero Cristo liberta verdaderamente libre. ¿Por qué ha sucedido? Hay gente que Cristo los ha libertado verdaderamente, han sido libres verdaderamente, pero después dejan entrar al pecado y vuelven otra vez a ensuciarse en el pecado. Es como dice la Escritura, se cumple el verdadero proverbio: cuando el perro vomita y vuelve a tragarse su vómito, o como el cerdo, la cerda lavada, bañada, después de bañada va y otra vez se revolca en el lodo. Así sucede con aquellos que han sido libres, que han sido salvos, pero que dejan que el pecado otra vez se apodere de ellos, se vuelven al vómito a comérselo y se vuelven a ensuciar en el lodo del pecado. Es una realidad que a muchos les ha pasado. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque si queremos mantenernos libres en Cristo, necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos congregarnos, necesitamos alabar a Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad. Eso nos impide volver a ser otra vez esclavos del pecado. Por eso, solamente Cristo liberta verdaderamente. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otra persona que pueda hacerlo. Necesitamos, por eso, mi hermano, mi hermana, necesitamos a Jesucristo para ser libre. En segundo lugar, la necesidad también, porque ya miramos la necesidad de ser libres del pecado. También hay la necesidad de ser libres del poder de Satanás. Nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, practicar el pecado es también estar bajo el control de Satanás. Como ya miramos anteriormente, el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero también el que practica el pecado viene a ser esclavo de Satanás, porque Satanás, por así decirlo, es el autor del pecado, porque desde el principio, desde que él fue creado, se halló en él pecado, se halló en él orgullo, se halló en él celo, se halló en él envidia, que lo llevó a la rebelión, y de esa manera se opuso a Dios y quiso ser como Dios. Y sabemos que por lo tanto fue derrotado y fue lanzado fuera del cielo. Por lo tanto, así nos dice: todo aquel que practica el pecado, aparte de ser esclavo del pecado, también es esclavo de Satanás y está haciendo los mandatos, las obras de Satanás. En el diálogo anterior que el Señor Jesús les está hablando, ellos le dicen que ellos no son esclavos de nadie, pero Jesús les dice claramente que ellos son esclavos de Satanás. Ellos son esclavos dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque si fueran hijos de Abraham, me escucharían a mí, me obedecerían a mí, y por lo tanto creerían que yo me vengo del Padre. Por eso Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios,
ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, lo cual a ellos les ofendió tanto que hasta lo ofenden y tratan de rebelarse en ese momento. Por lo tanto, así es la realidad. Ese es el asunto, ese es lo que hoy en día muchas personas viven. Son de Satanás, son hijos de Satanás. En otras palabras, hoy en día solamente hay dos padres, solamente hay dos grupos, dos padres, o Dios o Satanás. Entonces están los hijos de Dios y están los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás son los que practican el pecado, los hijos de Dios son aquellos que practican y obedecen la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Por lo tanto, ahora, no importa qué poder tenga Satanás y el pecado sobre la vida de la persona, Jesucristo también puede hacerlos libres de Satanás. Así como Jesucristo hace libre del pecado, también Jesucristo libera del poder de Satanás. Por eso, aquí en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esta es la parte poderosa. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Jesucristo puede destruir, deshacer toda obra de Satanás. No importa qué tan grande sea esa obra, no importa qué tan grande sea el embrujo, el encantamiento o como tantas cosas que hoy en día se practican, aun cuando hayan vendido su alma al diablo, no importa, Jesucristo puede deshacer todo contrato con el diablo, todo lo que el hombre haya pecado y esté esclavo, esté condenado. Jesucristo viene a libertarlo. Él, a través de su sangre preciosa, deshace toda obra del diablo. Por eso el diablo no tiene autoridad sobre aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Jesucristo ha deshecho esas obras. Jesucristo le ha pisado la cabeza a Satanás. El enemigo, Satanás, está bajo los pies de Jesucristo. Él no tiene poder sobre nosotros, excepto que nosotros se lo demos, pecando y desobedeciendo a Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, todo plan de Satanás, toda artimaña de Satanás, todo poder de Satanás es deshecho por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice poderosamente, una vez más leo esta parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que esté bajo el control del diablo puede ser libre a través del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Por eso no hay pretexto, no hay excusa. Podemos ser libres. Por lo tanto, Jesucristo liberta del pecado y del poder de Satanás. Y lo tercero que quiero compartir es la necesidad de ser libres de las ataduras. Y aquí entra, entonces ya miramos lo espiritual, o sea, lo espiritual es estar bajo la esclavitud del pecado y de Satanás. Aquí vamos a ver la esclavitud emocional, o sea, la esclavitud de todas aquellas ataduras que nosotros mismos o el mundo, la gente, obtiene a través de las emociones. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 12, versículo 15, nos dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Aquí la emoción que habla es la amargura. ¿Qué sucede? Que esta amargura, o sea que esta raíz no es una amargura superficial, es una amargura que se enraiza en el corazón del ser humano a través del pecado y a través de emociones negativas, a través del rencor, a través del odio, a través del temor, a través de la envidia, a través de la ira y tantos otros pecados que atacan nuestras emociones o que se enredan en nuestras emociones o que controlan nuestras emociones. Por eso aquí el escritor de Hebreos nos dice claramente que miremos bien, que estemos velando, que estemos
precavidos, o sea, no descuidarnos, que miremos bien, no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, que perdamos la gracia de Dios, porque al perder la gracia de Dios, perdemos nuestra salvación. Y lo que sucede, que brotando alguna raíz de amargura, nos estorbe. Y por ella, o sea, por esta raíz de amargura, muchos sean contaminados. Una raíz de amargura no solamente contamina al portador, a la persona que en su corazón se ha enraizado esa amargura, sino que también puede contaminar a los de alrededor de él. Es como el virus, este virus que estamos batallando. Ese virus se contagia a una persona y después esa persona lo contagia a todos aquellos que tienen contacto directo con él. Asimismo es la amargura, asimismo es el temor o cualquier otra emoción negativa que causa esta contaminación en la vida de los demás. Por eso, si en una familia el esposo o la esposa vive en la amargura, va a contagiar a su cónyuge y va a contagiar a sus hijos, y después sus hijos se van del hogar, se casan y ellos siguen esa cadena de maldición, de amargura, contagiando a todos. Entonces va a ser una descendencia generación tras generación en amargura, esclavos de la amargura, esclavos del pecado. Por eso Jesucristo puede venir y poder hacer libre de toda atadura. Aquí estamos hablando de la amargura. La amargura regularmente cuando nace en el corazón del ser humano es debido a muchas emociones negativas. Por ejemplo, cuando la persona ha sido lastimada, tiene rencor, resentimiento, odio, venganza, temor también, ira sobre todo. O sea, todos estos vienen a traer amargura a la vida de la persona y le estorba y contamina. Por eso es importante entender de que todos podemos caer en este estado. Mayormente en nuestros tiempos, dos de los pecados más graves, aparte de la amargura, se considera que la amargura viene siendo consecuencia de estos dos pecados universales. Esos dos pecados universales que me estoy hablando es la ira y el temor. Cualquiera de estos dos acarrean, arrastran o llaman como un imán a muchas emociones negativas. Y la amargura puede ser consecuencia de uno de estos o de los dos. Por eso hoy en día algo muy común que está cautivando las mentes de las personas es el temor, aparte de la ira y de otras emociones. El temor hoy en día anda de casa en casa. Y cómo no, humanamente nos da miedo contaminarnos, agarrar el virus, nos da miedo morir, nos da miedo que nuestros seres queridos mueran, nos da miedo que nos digan que tenemos cáncer, nos da miedo que nos digan algo negativo, o sea, noticias malas. Por eso aquí es donde nosotros necesitamos actuar como hijos de Dios. Así como Jesucristo, el Hijo de Dios, deshace toda obra del diablo, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que deshacer, destruir toda obra del diablo, así como también y controlar y vencer toda emoción negativa, toda atadura emocional que nos priva de la paz, que nos priva del gozo de la salvación, que nos priva de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿De qué sirve que ya no seamos esclavos del pecado y Satanás? Pero seguimos siendo esclavos de la amargura, seguimos siendo esclavos del temor, de la ira, de los celos, de la envidia o de otros pecados. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted y yo como hijos de Dios tenemos que vencer toda atadura, toda emoción negativa que nos ata y ser libres del temor, ser libres de la ira, ser libres del resentimiento, ser libres del rencor, ser libres de la ira y cualquier otro pecado que esclaviza. Somos libres, podemos ser libres en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos dice la palabra de Dios, nos escribe Juan, que en el amor, o sea, el amor de Dios,
Cuando el amor de Dios está. Dice, en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera al temor. Si tenemos el amor de Dios, eso es suficiente para echar fuera todo temor. Si tenemos el amor de Dios, es suficiente para echar fuera toda la ira, la venganza, el rencor, el resentimiento, y nos ayude a vivir en el gozo de la salvación, recreándonos siempre en Dios, y de esa manera vivir tranquila y sosegadamente, esperando que sea la voluntad de Dios. No importa el pronóstico que recibamos de la gente, de los médicos, de un examen. Recuerde, nosotros estamos bajo las manos de Dios. Y Dios, si permite esto y aquello, es por un propósito. Y Dios a su tiempo, Él va a declarar su voluntad y Él se glorificará, porque Él sabe lo que hace. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, no viva más esclavo del temor. No viva más esclava o esclavo de la ira, del resentimiento, del rencor, de la venganza, del celo, de la envidia. Nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir una vida en libertad, porque Cristo nos ha hecho libres. Por lo tanto, Jesucristo vino a libertar a los cautivos. No importa cuál sea su cautividad. Si es esclavo del pecado, es Satanás o es las emociones negativas, clame a Jesucristo y Él lo hará verdaderamente libre, porque hay poder en la sangre de Cristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, comience a disfrutar la vida en Él. No importa lo que esté viviendo, sintiendo, tenemos la salvación. Somos libres por gracia de Dios. Hay que vivir el gozo de la salvación, aún en medio del dolor, aún en medio del problema, aún en medio de los temores, aún en medio del futuro incierto, aún en medio de los pronósticos. Debemos nosotros vivir y gozarnos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, ya para concluir, recordemos, solamente Jesucristo puede hacer libre del pecado, de Satanás y de cualquier emoción negativa. Por lo tanto, no importa cuál sea su atadura, su cautividad, no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Necesitamos creer, necesitamos clamar a Jesucristo y libres seremos. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. No ande más esclavos de temor o de cualquier emoción negativa. En Cristo, usted y yo somos libres, o podemos ser libres. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, acéptelo y va a ser libre del pecado, va a ser libre del Satanás y va a ser libre de cualquier emoción negativa. Y los que ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, demostremos con hechos que somos libres. No pecando, no temiendo nada, solamente temiendo a Dios, y de esa manera obedecerle, dándole la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias porque tenemos la libertad en nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honra, alabanza y adoración. Ahora yo te pido, Señor, por aquellas personas que son esclavas del pecado, son esclavas de Satanás, Señor, que no te han aceptado a ti, Jesús, como Señor y Salvador, te pido por la salvación de esas almas, para que sean libres y de esa manera puedan ser sellados con tu Espíritu Santo y puedan ser propiedad tuya, Señor Jesucristo. Oro por la salvación, oro por la libertad de aquellos que están cautivos por el pecado, por Satanás.
También oro por aquellos que están cautivos de emociones negativas como el temor, la envidia, la ira, los celos, el resentimiento, el rencor, la venganza y cualquier otro más. Señor, yo te pido libertad para todo cautivo en el poder del nombre de Cristo Jesús. También por aquellos que son esclavos de alguna enfermedad, del cáncer, Señor, del virus, de otras enfermedades mortales, otras enfermedades dañinas. Señor, también te pido que liberte su cuerpo de toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo rogamos, te lo suplicamos con acción de gracias, Señor, con ruego, con súplica y con acción de gracias, porque tú mereces la gloria. En este momento, Señor, lloro por mi hermano y mi hermana específicamente que en este momento estén batallando con alguna emoción negativa, con alguna enfermedad, con algún pronóstico negativo, con alguna situación difícil, con algún problema, con algo que el Señor está esclavizando su mente y su corazón. Yo oro para que tu hijo, tu hija sea libre en el poder del nombre de Jesús y que tú te glorifiques en su vida, tú te glorifiques en su cuerpo, tú te glorifiques, Señor, en su mente, tú te glorifiques en su corazón, tú te glorifiques en sus emociones, en sus almas. Señor, en su familia, en su hogar, en sus hijos, cualquier situación negativa o problema que estén viviendo. Señor, nos declaramos libres, no por palabra de hombre, o como muchos mencionan con autoridad de hombre, no. Nos declaramos libres por el poder de tu palabra que nos dice que el Hijo de Dios, que el que conociere la verdad será libre. Y la verdad es Jesucristo, y por ser Él esa verdad, Él nos hace verdaderamente libres. Reprendemos y destruimos toda obra de Satanás, del pecado, de las emociones negativas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que tu gloria y tu presencia se manifieste en cada vida y en cada corazón, y que tu nombre sea glorificado por la eternidad. Todo esto oramos a ti, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, mi Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, de parte de mi esposa y mi persona. Buenas noches y recuerde, somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.